se conmemoraron 32 años del Holocausto al Palacio de Justicia. Un lunar gigantesco en la historia colombiana, en nuestra historia reciente. Eso ocurrió en el año 85, año en el que yo nací. Increíblemente, yo nací en el año de Armero y de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Bienvenidos a 1985. ¿Qué pasó? Según la inteligencia de la policía y de la fuerza pública del Estado colombiano para esa época, habían inmensas sospechas que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia o el Congreso de la República. Es más, unos meses antes, por allá en el sur de Bogotá, hicieron un allanamiento y encontraron mapas, inventario, armas, comida, ropa y demás de miembros del M-19. Esto lo hicieron la policía y este inventario fue unos mesecitos antes y se evidenciaba que ellos iban a hacer la toma al Palacio de Justicia. No hubo mayor movimiento por parte del gobierno ni nada de esas cosas. Eso sí, le retiraron toda la escolta y toda la guardia que prestaba la policía y el ejército a ese edificio institucional. Pusieron fe a una empresa de seguridad privada para que se hiciera cargo de la seguridad del Palacio de Justicia. A eso de las 11:30 de la mañana más o menos, como relatan los hechos, entró un camión del M-19 con gente armada a la brava al parqueadero del Palacio de Justicia. Empezaron a disparar, mataron a un guardia de seguridad, empezaron a bajar sus dotaciones, sus armas y demás, se cogieron el primer ascensor y empezaron a subir. A los 10 minutos, 10-15 minutos, el Palacio de Justicia ya estaba rodeado por el ejército. El ejército ya sabía. Ellos estaban esperando que esta gente diera ese golpe. Los del M-19 no estaban terminando ni siquiera de bajar las armas, ni de alistarse para iniciar la toma formal del palacio, sino que ya se dieron cuenta que estaban siendo rodeados, tuvieron que apresurar su procedimiento y empezaron a disparar a la gente en el primer piso, en la cafetería y demás, hiriendo al administrador y a los demás personal de seguridad y administrativo que habían en la zona. Se fueron sumando hasta el piso cuarto, porque el Palacio de Justicia de esa época es de 4 pisos, era de 4 pisos. Mientras tanto, el ejército ya estaba iniciando la retoma. Es que la toma fue el M-19, la retoma fue el ejército. Ambas fueron casi al mismo tiempo. La retoma por parte del ejército ya se estaba llevando a cabo. Ellos ya estaban en el primer piso y los del M-19 estaban sobre el tercero o cuarto, en las escaleras, y ahí quedaban los baños. Ellos reunieron ahí a todos los magistrados y todos sus rehenes y empezaron a disparar, a haber fuego cruzado, habían heridos, muertos y demás. Mientras transcurría todo esto en el mes de noviembre del año 85, el presidente Belisario Betancur no sabía qué hacer. Su ministro de Defensa, que era un general de la policía, fue quien tomó al mando todo lo concerniente a la actuación por parte del Estado frente a la retoma del Palacio de Justicia. Militares en el primer y el segundo piso, agentes del DAS disparando desde los edificios aledaños a todo lo que se moviera a las ventanas del Palacio de Justicia, sin tener certeza si le estaban disparando a rehenes, guerrilleros o militares. Y la Policía Nacional, en un acto heroico, por no decir que absurdo, desde un helicóptero empezaron a llegar a la terraza, a la azotea del Palacio de Justicia. Tanto es así que uno de los 6 policías que se ve que cae del edificio fue reportado como herido porque se rompió una pierna porque no supo caer bien. Aquí en Colombia no hay una fuerza SWAT como la que uno ve en las películas norteamericanas, donde hay una toma de rehenes y todas esas cosas, no. El ejército disparaba y disparaba y disparaba. Y en la noche empezó el incendio. ¿Que quién inició el incendio? Que los del M-19. Otros dicen que el ejército. Lo que sí se sabe es que tanto magistrados como rehenes, como funcionarios y guerrilleros estaban en la esquina noroccidental del Palacio de Justicia, entre el tercer y el cuarto piso. El incendio ocurrió en el costado oriental, frente al Ley de esa época. Ahorita es el Almacenes Éxito, ahí sobre la carrera séptima. Los bomberos intentaron apagar el incendio. Ellos dijeron que recibieron disparos. Unos dicen que fueron del ejército, otros dicen que fueron del M-19. Al parecer, el objetivo común, tanto de los guerrilleros del M-19 como los del ejército, era incendiar el Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy curioso. Pablo Escobar, al mejor estilo de Odebrecht, jugó a los 2 caballos. Financió al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia
y también pasó unos dineritos extras a unos militares para que incendiaran el Palacio de Justicia con tal de garantizar que se quemaran todos los expedientes de extradición y demás investigaciones que se le estaban haciendo al cartel de Medellín. Lo lograron porque quemaron toda esa jurisprudencia. Tanto es así, y como caso anecdótico puedo contar que mucha jurisprudencia se perdió, pero otra se pudo recuperar gracias a un archivo que guardaban universidades como la Nacional, el Externado, los Andes, la Santo Tomás y otras más. Echandía se intentaba comunicar por teléfono. Reyes Echandía, el presidente de la Corte. Misteriosamente cortaron las líneas telefónicas. Los bomberos no podían apagar el incendio con los hidrantes de la zona porque no había agua. Tenían que recorrer hasta las aguas, donde estaba la estación de las aguas, para poder conectar las mangueras y poder traer agua. No había luz, también lo habían cortado. Y mientras tanto, Noemí Sanín, como ministra de Comunicaciones, transmitía un partido de Millonarios Magdalena, si no estoy mal. Creo que no quedó 8-0, pero sí fue un partido de Millonarios. Partido que no debía haberse jugado. Hasta los Fue los mismos jugadores de Millonarios dijeron que si era posible, y viendo la situación del país, bueno, de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, no, el partido no lo jugaban, pero ya por órdenes de altas instancias, caso de Noemí Sanín, el partido se jugó y se transmitió, además que fue un partido muy triste. Eso, para todo, no sé, una vergüenza eso de distraer a la gente poniendo el partido de fútbol. Mientras pasaba todo esto, Reyes Echandía estaba ya herido. Balística y demás certifican que la bala no era de los guerrilleros, era el ejército. Pero eso obviamente quedó guardado en unos expedientes y no se dio a mayor conocimiento, no salió a la luz como debe ser. Unos dicen que Echandía murió a la onda expansiva de la bomba que se ve que colocan los policías cuando intentan volar la puerta de la terraza, que eso es un video muy famoso. No hay certeza de mayores cosas porque cuando ya se termina la retoma del Palacio de Justicia y teniendo en cuenta que muchos de los heridos y sobrevivientes fueron llevados a la Casa del Florero, donde estaban haciendo de una vez mesa de interrogación ahí, a cargo de Plazas Vega y otros militares más, con gente del DAS, y quienes consideran que fuera sospechoso se lo llevaban para el Cantón Norte o para otras unidades militares dentro de la zona. Tanto es así que incluso en el cementerio del sur se han encontrado muchos hallazgos de desaparecidos y de huesos mezclados de varias personas de desaparecidos del Palacio de Justicia. Cuando ya finalmente se retomaron el Palacio de Justicia como tal, todos los guerrilleros fueron muertos, no había mayor certeza. Eso sí, le dieron vía libre para que entraran los bomberos y con sus mangueras lavaran todo, borrando así toda evidencia, toda prueba, dañando toda una escena del crimen y dejando en incertidumbre y sin mayor certeza qué fue lo que realmente pasó. Solo quedan los testimonios de las personas que estuvieron ahí, pero fueron testimonios muy contradictorios y unos que hablaron incluso a través de amenazas a que les pudieran pasar algo a ellos o a las mismas familias. Esto es un ejemplo claro de lo que no debió haber pasado. Eso es un ejemplo claro de una tragedia que era anunciada y más que anunciada. Y eso es un ejemplo claro que la DECIDA del Estado hace y promueve que grupos ilegales como el M-19 hicieran una toma cruel como la del Palacio de Justicia y que la policía, el ejército, el DAS y demás fuerza pública del Estado se retomaran de una forma aún más cruel el Palacio de Justicia. Es una historia negra que tenemos en Colombia, es una historia que todavía no ha llegado a su fin porque no se ha sabido bien qué fue lo que pasó, es una historia que tiene muchas dudas, muchas incertidumbres y que aún se siguen tapando y cubriendo muchos nombres de los autores. El M-19, pues, quedó prácticamente disminuido, toda su cúpula militar, hagan de cuenta el secretariado del M-19, la cúpula máxima, todos fueron dados de baja en la retoma, solo quedaron los mandos medios, entre esos Petro, Navarro. Por eso me da risa cuando las personas dicen que Petro es culpable del Palacio de Justicia y que él le incendió el palacio, eso es falso. Es más, si no estoy mal, para esa época Petro estaba preso. Estaba Él preso, era ajeno sí. a eso. Él era un soldado más del M-19, él era ni siquiera era un mando medio, era un guerrillero más, tenía más autoridad Navarro. Entonces, ellos quedaron, Pizarro, Navarro, Petro, todos ellos ya quedaron como nuevos representantes del M-19 y no tuvieron otra más que rendirse, entregar armas y hacer un proceso de paz y lograr la amnistía que finalmente terminó considerando la Constitución del 91.